Un piloto se niega a volar con un adolescente negro a bordo, llamándolo contaminación del aire. 10 minutos después, le revocan la licencia permanentemente. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que un adolescente negro merece estar en todos los asientos, incluido el cielo, lo harán antes de que esta historia se haga viral. Señor, le pido que se haga a un lado un momento. La voz del agente de la puerta temblaba. Sus ojos iban de la pantalla al hombre que tenía delante. Bernard Johnson, alto, sereno y vestido con una sencilla chaqueta color carbón, no se movió. Su expresión no cambió, pero su mirada se agudizó. Miró más allá de la gente, observando cómo las familias que iban detrás eran revisadas y se les permitía subir a bordo sin problema. Su hijo de 12 años, Malik, estaba cerca, agarrando una mochila azul marino con una correa colgada del hombro. ¿Hay algún problema con nuestros billetes?, preguntó Bernard, tranquilo pero firme. El agente se aclaró la garganta y miró por encima del hombro. Hay, un problema técnico con los asientos. Le llamarán para embarcar un poco más tarde. Un problema técnico, repitió Bernard lentamente. Sin embargo, a las personas que van detrás de nosotros se les está dejando pasar sin problemas. El agente esbozó una sonrisa forzada, pero no llegó a sus ojos. Sus dedos tamborileaban nerviosos contra el mostrador. La voz de Bernard se mantuvo serena, pero su postura se enderezó, con los hombros erguidos y los ojos ligeramente entrecerrados. Malik cambió de postura y miró a su padre confundido. «Papá, ¿hicimos algo mal? No voy a volar con ese tipo de pasajero. La cabina ya tiene suficiente contaminación atmosférica». Las palabras resonaron pesadamente en el aire, más nítidas que la fría ráfaga del aire acondicionado del aeropuerto. El murmullo cercano de conversaciones informales, anuncios de vuelos y maletas con ruedas se detuvo bruscamente, como si la terminal misma contuviera la respiración. Bernard Johnson se quedó paralizado a medio paso, enderezando la columna y tensando los hombros. A su lado, Malik parpadeó, confundido al principio, luego lentamente, con el instinto que solo un niño amenazado podría entender, abrió los ojos de par en par, en un silencio atónito. La voz provenía de Kent Harlan, el piloto, alto y de mandíbula cuadrada, de pie justo al otro lado de la puerta de embarque como un centinela con un cruel sentido del humor. Esta vez no susurró. Se aseguró de que sus palabras fueran escuchadas. Su tono no era de enojo, sino sereno, petulante, como el de un hombre que se sentía protegido de las consecuencias, rodeado por la comodidad de su uniforme y su título. Una pareja cercana se miró con incredulidad. Un joven con chaqueta de cuero, sosteniendo su teléfono, lo levantó ligeramente y pulsó el botón de grabar. La luz roja brilló tenuemente. El agente de la puerta, un hombre delgado y nervioso, con manos nerviosas y una placa que decía «Travis», bajó la mirada hacia el teclado, con los labios apretados, los dedos congelados sobre las teclas. No levantó la vista. No dijo una palabra, y ese silencio lo decía todo. Bernard se colocó frente a Malik como un escudo, con el rostro inmóvil, pero la mandíbula apretada. Su voz era baja y mesurada, como la calma antes de la tormenta. «Dilo otra vez», en voz alta. Sus ojos no se inmutaron, no gritó, no amenazó, pero su presencia, firme, inquebrantable, hizo que todos los hombres al alcance del oído se enderezaran, incluso aquellos que no habían reaccionado al comentario de Kent. Malik, de pie ligeramente detrás de él, podía sentir la fuerza que irradiaba la postura de su padre, pero al mismo tiempo podía sentir el peligro, no el que provenía de puños en alto o amenazas violentas, sino algo más invisible, el que distorsionaba el aire a su alrededor, hacía que la gente decente se callara y permitiera que momentos como este ocurrieran. Kent no respondió, solo sonrió con suficiencia, como quien cree que la partida ya está ganada. Con un encogimiento de hombros despreocupado, les dio la espalda y bajó por la rampa de embarque, las charreteras de sus hombros rebotando con cada paso seguro, como si se burlara de ellos con cada movimiento. Bernard no se movió, no lo llamó, simplemente miró fijamente, no a la espalda de Kent, sino a través de ella, más allá, como un hombre que estudia una estructura que había decidido que estaba a punto de derrumbarse. Tras ellos, el murmullo de voces comenzó a regresar, pero diferente esta vez, tenso, incómodo.
lleno de segundas miradas e incertidumbre. Un hombre con traje se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Un adolescente 2 filas atrás susurró. ¿De verdad dijo eso? Su padre lo silenció rápidamente. Malik aferró la correa de su mochila con más fuerza. Sentía como si su pecho se llenara de algo desconocido. Vergüenza, confusión, un calor que le quemaba lentamente tras los ojos. Miró a Bernard, necesitando algo, guía, explicación, cualquier cosa que le diera sentido a este momento. Pero Bernard no ofreció explicaciones. Se inclinó ligeramente, apoyando la mano suavemente en el hombro de Malik, y dijo, en voz tan baja que solo su hijo pudo oír: «Quédate cerca de mí, pase lo que pase». Las palabras fueron suaves, pero impactantes. Malik asintió lentamente. Sus labios no se movieron. Su respiración temblaba ligeramente, pero se irguió. Desde el otro lado de la terminal, Travis los miró y apartó la vista, fingiendo ajustar algo en la pantalla. Sus dedos se movieron torpemente sobre el teclado, pulsando teclas al azar. Durante unos segundos, nadie se acercó. Nadie se disculpó. Nadie intervino. Pero el silencio había cambiado. Ya no era solo incómodo, sino cargado, como si el propio edificio se hubiera dado cuenta de que algo se había desprendido. Las palabras de Kent flotaron en el aire, grabadas en el espacio que habían ocupado, y aunque el piloto ya no estaba a la vista, su crueldad resonó tras él como la columna de humo tras un accidente. Bernard se irguió de nuevo, metiendo una mano en el bolsillo y apoyando la otra protectoramente en la espalda de Malik. Su mente ya estaba dando vueltas, planificando, calculando los próximos pasos. No gritó, no presionó, no amenazó, pero en su interior algo había cambiado, algo permanente, y Malik, incluso en su juventud, también podía sentirlo. Hacía un momento, estaba emocionado por un viaje, ahora ni siquiera estaba seguro de dónde se encontraban, o si serían bienvenidos, pero lo único que sabía era que su padre no se había movido, no se había echado atrás, y eso significaba que él tampoco lo haría. Volvió a levantar la vista y susurró: «No pensé que los adultos pudieran ser tan malos». Las palabras aún resonaban en los oídos de Bernard. Contaminación del aire. Así había llamado el piloto a su hijo. No fue un error. No fue un malentendido. Un insulto deliberado y intencionado frente a docenas de testigos. Bernard tensó la mandíbula. Su mente se aceleraba, no con rabia, sino con precisión. Había 100 maneras de responder, 1000 cosas que quería decir. Pero no se dirigió a la puerta. No gritó. En cambio, se hizo a un lado, sacó su teléfono y buscó un contacto al que no había llamado en años, al menos no para pedir favores. Los pasajeros los pasaban sin mirarlos 2 veces. El proceso de embarque continuaba como si nada hubiera pasado. Pero Bernard y Malik permanecieron sentados en el banco junto a la ventana, fuera del alcance visual de la gente de la puerta. El pulgar de Bernard se cernía sobre el botón de llamada mientras miraba de reojo a su hijo. Malik permanecía inmóvil, agarrando su bloc de dibujo con más fuerza que antes, con sus pequeñas manos cruzadas alrededor de él, como si fuera lo único que lo mantenía estable. Su rostro estaba pálido. Tranquilo. Bernard pulsó el botón de llamada. Solo sonó una vez. Langston al habla. «Kevin, soy Bernard Johnson». Hubo una pausa en la línea. Entonces se oyó una voz, sorprendida. «Bernard, ¿cuánto han pasado? ¿3 años? ¿Todo bien? Necesito que veas personalmente a un piloto llamado Kent Harlan. Algo acaba de ocurrir en el aeropuerto regional de Granger. Vuelo de Silverjet». La voz de Kevin se agudizó. «¿Qué clase de algo?» Bernard no se apresuró. Habló con serenidad, eligiendo cada palabra como un bisturí. «El piloto se negó a dejar subir a mi hijo. Dijo que la cabina ya tenía suficiente contaminación, tan fuerte que todos lo oyeron». Otra pausa. Entonces la voz cambió por completo, de curiosa a fría. «¿Estás seguro de que era Harlan?» «Seguro. Alto, fornido, con el pelo rapado. Camina como si fuera el dueño del cielo». Kevin exhaló. «Ese nombre ya ha pasado por mi escritorio. 2 banderas internas, ambas enterradas». Bernard se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en la rodilla, y bajó la voz aunque nadie a su alrededor lo escuchaba. «Necesito más que una bandera, Kevin. Necesito la verdad. Necesito registros. Y si hay algo, lo que sea,
Que demuestre que esta no fue la primera vez, quiero que quede documentado. Kevin no dudó. Dame una hora. Si esto sale como creo, tendrás noticias mías mucho antes. La llamada terminó. Bernard se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano un momento antes de guardarlo en su chaqueta. Se giró hacia su hijo. Malik no había dicho ni una palabra. Sus ojos seguían fijos en un avión parado en la pista, parpadeando en rojo bajo la suave luz de la tarde. Bernard siguió su mirada. El cielo estaba abierto, libre, lleno de posibilidades, y sin embargo, alguien había intentado decirle a su hijo que no pertenecía a él. Se acercó y apoyó una mano firme en el hombro de Malik. «No te merecías esto», dijo Bernard en voz baja, «y te prometo que esto no ha terminado». Malik levantó la vista lentamente. La confusión se mezclaba con la decepción en sus jóvenes ojos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Bernard esbozó una leve sonrisa, no de alegría, sino de certeza. Una mirada que indicaba que aún no había terminado, ni mucho menos. Se recostó, cruzó los brazos y observó cómo la cola de embarque se reducía a medida que los últimos pasajeros subían a la pasarela. El agente de la puerta evitó mirarlos. Y en ese silencio, rodeado por el sordo zumbido de los anuncios y la charla de otros viajeros, Bernard susurró la única respuesta que aún tenía sentido. «Vuela con más inteligencia». Ken Harlan se recostó en el asiento del piloto. Su voz, baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar el zumbido de los sistemas de la cabina. «Familias con derecho. Ahora se creen dueñas del cielo», dijo con una risita seca, golpeando el panel de control con un bolígrafo. Su tono no era casual, sino que estaba impregnado de algo petulante y amargo. El copiloto, Devin Moore, un hombre de apenas 30 años, con un uniforme impecable y una postura nerviosa, no rió. En cambio, miró al frente, con la tensión asentándose en sus hombros como un peso que no podía quitarse de encima. Devin había oído historias, comentarios casuales de auxiliares de vuelo, advertencias discretas de antiguos tripulantes. El nombre de Kent siempre salía a relucir cuando los incidentes simplemente desaparecían. Sin embargo, no fue hasta esa mañana que los rumores cobraron relevancia. A Devin se le revolvió el estómago al recordar lo que Kent había dicho en la puerta de embarque, lo suficientemente alto como para que los pasajeros lo oyeran. «No voy a volar con ese tipo de pasajero. La cabina ya tiene suficiente contaminación». Devin no esperaba que ocurriera delante de tanta gente. Desde luego, no esperaba sentirse cómplice por el simple hecho de guardar silencio. La puerta de la cabina permaneció abierta mientras los pasajeros entraban. El aire era tenso, incluso dentro de la cabina. Devin se ajustó los auriculares, pero sus dedos vacilaron. La acción era pura memoria, pero todo en ese momento le resultaba desconocido, demasiado ruidoso, demasiado expuesto. Kent, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba tras el cristal de la terminal, tarareaba mientras repasaba su lista de verificación previa al vuelo. Su ignorancia no era sorprendente, era su forma de operar, intocable, protegido por años de favoritismo y un apellido que le abría las puertas a las empresas. De vuelta en la terminal, la situación ya había empezado a cambiar. Alguien, quizás un pasajero cerca de la puerta, había grabado el enfrentamiento. El breve vídeo era tembloroso pero nítido. El rostro de Kent, la frase cruel, el incómodo silencio que le siguió. En cuestión de minutos, se coló en Internet. Los hashtags brotaron como chispas que se encienden en la hierba seca. Air Pollution Pilot, Silverjet Shame, Fly with Dignity. La publicación alcanzó 1000 compartidos, luego 10.000. Para cuando se cerraron las puertas de embarque, la noticia había llegado a medio país. Bernard estaba sentado junto a Malik en la sala de espera, observando el lento movimiento del aeropuerto a su alrededor. Los viajeros pasaban apresurados con auriculares y tazas de café, sin percatarse de que a pocos pasos se había encendido un fuego. Malik apretaba su bloc de dibujo contra el pecho, con las manos aún apretadas por lo sucedido. Los ojos de Bernard recorrieron la puerta de embarque, mientras su mente repasaba las posibilidades. No era impulsivo por naturaleza, creía en los planes, en la precisión, pero incluso él sentía el peso de lo que acababa de ocurrir oprimiendo su pecho como un torno.
Entonces, una voz irrumpió en el ruido. «Disculpe», se escuchó en un tono tranquilo pero firme. Un hombre alto y delgado con traje gris se acercó. Sostenía un maletín en una mano y les ofreció la otra. «Me llamo Raymond King. Estaba en la fila cuando el piloto hizo el comentario. No pretendo interrumpir, pero he trabajado en casos de discriminación. Lo que vi no solo fue ofensivo, sino ilegal». Bernard se levantó lentamente, sosteniendo la mirada del hombre. Su agarre era firme y cauteloso. «¿Y qué quiere exactamente de nosotros?». Raymond asintió levemente, comprendiendo la cautela. «Nada, a menos que quiera ayuda. Sé cómo se entierran estas situaciones. He visto aerolíneas emitir declaraciones, suspender a personal de bajo nivel y seguir adelante. Pero si quiere hacerlo público, puedo asegurarme de que su voz no se silencie». Malik levantó la vista, con los ojos abiertos pero curiosos. Bernard puso una mano sobre el hombro de su hijo, estabilizándolo, apoyándolo en el suelo. Estudió el rostro de Raymond, notando la sinceridad, pero también la disposición. No era un hombre atrapado en un drama. Era alguien que había presenciado la injusticia y aprendido a desmontarla pieza por pieza. «Aprecio que hayas dado un paso al frente», dijo Bernard en voz baja. «Pero no quiero titulares. Quiero la verdad». Su mirada volvió a la puerta de embarque. «Necesito saber hasta dónde llega esta podredumbre». El avión zumbaba constantemente mientras surcaba las nubes. El rugido sordo de los motores contrastaba marcadamente con la silenciosa tormenta que se avecinaba allá abajo. En la cabina, Kent Harlan se ajustó los auriculares y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Su voz, petulante e indiferente, rompió el silencio. «¿Puedes creer el descaro de algunos pasajeros?». «Srenia», dijo, mirando de reojo a su copiloto. «Ese chico y su padre, actuando como si fueran los dueños del lugar. Me alegro de haberme puesto firme». Devin Moore no respondió. Su mirada permaneció fija en el panel de control, con las manos tensas en el mando a pesar de tener el piloto automático activado. Una gota de sudor se le pegaba a la frente. Había oído los comentarios de Kent antes, indirectas, comentarios sarcásticos, pero hoy era diferente. Hoy había sido ruidoso, público, cruel. Y el objetivo había sido un niño. Devin se aclaró la garganta. «Necesito ir al baño. ¿Te encargas de todo?». Kent le indicó que se fuera. «Adelante, no te caigas», rió entre dientes, sin dejar de escudriñar el horizonte. Devin se desabrochó el arnés, se levantó y caminó hacia la parte trasera del avión. Pero en lugar de ir directamente al baño, se detuvo junto a la cocina de servicio y miró a su alrededor. Los auxiliares de vuelo estaban ocupados atendiendo a los pasajeros, y nadie lo miraba. Entró en la pequeña sala de la terminal reservada para la comunicación de la tripulación, cerró la puerta con suavidad y sacó su teléfono. Le temblaron ligeramente los dedos al desbloquear una carpeta oculta en una aplicación segura. Docenas de breves clips de audio llenaban la pantalla, algunos de apenas 30 segundos, otros de varios minutos. Cada uno era un registro con fecha y hora de los comentarios de Kent Harlan del último año. Insultos raciales, chistes insensibles, amenazas despectivas. Algunos habían sido grabados cuando Kent olvidó que su micrófono estaba encendido, otros eran más deliberados. Devin seleccionó los archivos más comprometedores, los adjuntó a un correo electrónico cifrado y lo dirigió a Kevin Langston. Dudó una fracción de segundo y luego añadió un destinatario secundario. La línea directa de denuncia anónima administrada por la Autoridad Nacional de Pilotos. El asunto decía: mala conducta del piloto, prueba urgente adjunta. Su pulgar flotó. Una respiración. 2. Enviar. La pantalla parpadeó. Mensaje enviado. Devin se recostó y exhaló. La opresión en su pecho se alivió un poco. No estaba seguro de qué sucedería a continuación, pero sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Mientras tanto, de vuelta en el aeropuerto regional de Granger, Bernard Johnson estaba sentado con Malik en un rincón tranquilo cerca de la puerta 22. El niño se apoyaba en el costado de su padre, rozando el borde de su bloc de dibujo con el pulgar, con la mirada aún distante. El teléfono de Bernard vibró y lo contestó de inmediato. «Señor Johnson, soy Kevin Langston». Bernard se enderezó. «Escucho».
Hemos recibido 3 informes internos sobre Kent Harlan este año, dijo Kevin. Su voz era firme pero con un tono de urgencia. Los 3 fueron desestimados por supervisores de nivel medio. Pero tu decisión abrió las compuertas. Justo ahora, recibimos grabaciones de audio de un copiloto, Devin Moore. Ha corroborado lo que informaste y más. Bernard apretó la mandíbula. ¿Qué estás haciendo al respecto? Vamos a inmovilizar a Kent inmediatamente después del aterrizaje, respondió Kevin. No volará en otra ruta hasta que se complete una revisión formal. Pero hay más. Estamos iniciando una auditoría completa de los registros de comportamiento de los pilotos de Silverjet. Si esto forma parte de un patrón, lo revelaremos. Durante un largo rato Bernard guardó silencio. Miró a Malik, quien ahora lo observaba atentamente, presintiendo que algo grave estaba sucediendo. Gracias por la actualización, dijo Bernard en voz baja. No se trata solo de un hombre. ¿Lo sabes? Sí, respondió Kevin. Por eso esto se está volviendo federal. Bernard finalizó la llamada y guardó el teléfono lentamente. La tensión en sus hombros no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era el peso de la impotencia, sino de la determinación. Malik lo miró. ¿Se trataba del piloto? Sí, dijo Bernard. Están tomando medidas. Un destello de alivio cruzó el rostro de Malik, pero rápidamente dio paso a la incertidumbre. ¿Se acabó? Bernard negó con la cabeza. No, hijo, apenas empieza. Puso una mano suavemente en la espalda de Malik, asentándolo. Hoy no solo expusiste a un mal hombre, abriste la puerta a algo mucho más grande. Malik frunció el ceño pensativo. ¿Seguiré volando algún día? Preguntó casi en un susurro, como si el sueño se hubiera encogido bajo el peso de lo sucedido. Bernard esbozó una leve sonrisa. Algún día, quizá en un avión que construyamos nosotros mismos. Ya no se trata de volar, se trata de arreglar lo que está roto. El vídeo alcanzó los 2 millones de visualizaciones antes de la hora del almuerzo. Dentro del centro de mando regional de Silverjet, la tensión se espesaba como nubes de tormenta a punto de estallar. La planta ejecutiva, normalmente un lugar de reuniones silenciosas y sonrisas refinadas, bullía de pánico. Las notificaciones parpadeaban en rojo en todas las pantallas. Un clip repetitivo del comentario racista del piloto Kent Harlan resonó en los televisores. No voy a volar con ese tipo de pasajero. La cabina ya tiene suficiente contaminación atmosférica. Las palabras se repetían como una bomba de relojería, provocando cada ciclo más indignación pública. El director ejecutivo Preston Vance presidía una larga mesa de conferencias de cristal, con la mandíbula apretada. Su mirada, aguda y calculadora, escudriñaba la sala. Frente a él, un presentador de noticias resumía la reacción. El nombre de Silverjet se había convertido en tendencia por las razones equivocadas. Se hizo el silencio cuando dejó caer su tableta con un fuerte crujido. «Encuéntrame todo sobre este Kent Harlan», ladró con voz aguda e inquebrantable. «¿Quién lo ascendió? ¿Quién lo encubrió? Quiero nombres, ya». Al otro lado de la mesa, el director de Recursos Humanos, Mason Reed, se estremeció. El sudor le corría por la sien mientras hojeaba una delgada carpeta con los informes de personal desinfectados de Kent. «Señor, el padre de Kent es uno de los inversores fundadores. Algunas de sus evaluaciones fueron, eliminadas antes de las revisiones de la junta directiva». La mirada de Preston se volvió gélida. Avanzó lentamente, con la voz más baja pero más peligrosa. «No me importa si su padre construyó la pista con sus propias manos. Si esto se vuelve federal, Silverjet no sobrevivirá a otro escándalo». Mason tragó saliva con dificultad, mirando la pantalla donde la cara sonriente de Kent se había congelado a media frase. «Nos dijeron que no siguiéramos con ciertas quejas. Habría implicaciones si lo hacíamos. Entonces, considérelo como su despreocupación», espetó Preston. «Apúntense en lo legal, consigan comunicaciones, límpiense, o nos hundimos todos». En una habitación cercana, Devin Moore estaba sentado solo ante un escritorio, con los monitores del simulador de vuelo a su alrededor apagados. Le temblaban ligeramente las manos mientras revisaba su bandeja de entrada. El correo electrónico que había enviado antes, con grabaciones de audio con fecha y hora, había sido abierto por 3 funcionarios de la Autoridad Nacional de Pilotos, luego otro,
y otro. Estaba sucediendo. Una pequeña notificación verde parpadeaba en la esquina. Mensaje recibido. Una revisión. Prioridad aumentada. Exhaló. Durante meses, había guardado esos archivos enterrados en una unidad cifrada, sin la certeza de que alguien le creyera. Ahora, otros también hablaban. Miembros anónimos del personal, algunos a los que ni siquiera conocía, filtraban experiencias similares, comentarios racistas, informes ignorados, amenazas de la alta dirección. El silencio que una vez rodeó a Kent Harlan finalmente se había roto. Por otra parte, Bernard Johnson estaba sentado en un rincón tranquilo de la sala VIP del aeropuerto, con postura serena, pero la mirada fija. A su lado, Raymond King abrió una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. «Estos son testimonios jurados de 3 ex auxiliares de vuelo», dijo Raymond. «Todos hombres. Todos despedidos a los pocos meses de presentar denuncias. Adivina quién era el capitán del vuelo». Bernard asintió lentamente, hojeando las declaraciones. Cada nombre se alineaba con un número de vuelo diferente, una fecha distinta, y todos compartían el mismo hilo conductor. Kent. «No actuó solo», murmuró Bernard. «Alguien se aseguró de que su historial permaneciera limpio». Raymond apretó la mandíbula. «El sistema lo protegió, pero vamos a asegurarnos de que ese mismo sistema se convierta en su perdición». Fuera de las paredes de cristal de la sala, los pasajeros pasaban apresurados con auriculares y tazas de café en mano, sin percatarse de que a pocos metros se estaba orquestando un ajuste de cuentas silencioso. El teléfono de Bernard vibró. Era un mensaje cifrado de Kevin Langston. «Bernard, los archivos internos del piloto fueron alterados. Los informes de los denunciantes confirman la manipulación informática. La investigación se amplía. Pronto habrá más». Bernard giró la pantalla hacia Raymond. «Se está extendiendo más rápido de lo que pueden contenerlo». Raymond se inclinó. «Luego mantenemos la presión. Solicitamos declaraciones del personal de tierra. Registros de mantenimiento. Cualquier inconsistencia, la marcamos». De vuelta en el centro de mando, Preston Vance revisó una lista preliminar de los departamentos afectados. Cada línea contaba una historia. Silencios comprados, quejas perdidas, una empresa que se sostenía por las apariencias en lugar de la verdad. Se inclinó hacia su director de comunicaciones, un joven pálido llamado Jonathan Pike. «Quiero que se redacte un comunicado», dijo Preston. «No una disculpa. Todavía no. Primero, asumimos la responsabilidad. Luego, hacemos limpieza». Jonathan dudó. «Señor, el departamento legal dice que si admitimos la culpa...» «Dije que asumamos la responsabilidad, no la culpa. Hay una diferencia. Y si el departamento legal no lo entiende, pueden dimitir con el resto del peso muerto». En todo el país, sonaron teléfonos en las salas de redacción y oficinas. El efecto dominó había comenzado. Ex empleados, técnicos, instructores, copilotos, daban un paso al frente, uno a uno. La presa se había roto. Devin recibió otro mensaje. «Hiciste lo correcto. Tu evidencia de audio ahora forma parte de una revisión formal. Mantente alerta, mantente a salvo». Lo leyó 2 veces y luego cerró su portátil. Sus manos estaban más firmes ahora. Detrás de él, alguien llamó a la puerta de la sala del simulador. «Senior Moore», dijo un oficial de seguridad. «El director ejecutivo Vance quiere verlo. De inmediato». Devin se puso de pie, con el pecho hinchado por una mezcla de miedo y determinación. Era hora de hablar más alto de lo que el silencio jamás se había atrevido a hacer. Mientras tanto, Bernard se recostó y cruzó los brazos. Miró a Malik, que dibujaba en silencio junto a él. Los ojos de su hijo se alzaban de vez en cuando para mirar el televisor, donde el nombre de Silverjet figuraba en pancartas rojas. «Silenciaron a otros», dijo Bernard en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. «Pero no silenciarán a mi hijo. Si quieren volar con orgullo, primero tendrán que aterrizar en la verdad». El golpe llegó justo después de las 9 p.m., seco e insistente. Desde la ventana de su suite de hotel, Bernard podía ver las siluetas de los periodistas paseando por la acera, sus cámaras reflejándose en las farolas como luciérnagas inquietas. Los teléfonos vibraban, los correos electrónicos se acumulaban y, en algún lugar del televisor, al fondo,
Un panel de comentaristas ya estaba analizando el incidente de ese mismo día. Pero Bernard Johnson no estaba interesado en convertirse en un espectáculo. Se apartó del ruido, cerró la puerta del balcón con llave y se giró para mirar a Malik y Raymond King sentados tranquilamente en la mesa central de la sala. «Sin entrevistas», dijo Bernard con firmeza, apagando el televisor. «Esta noche no». Raymond enarcó una ceja y le acercó un bloc de notas. «¿Estás seguro? Esta historia tiene impulso. La gente está escuchando». Bernard negó con la cabeza. «No necesitamos ruido, necesitamos estructura. No se trata solo de titulares, se trata de un cambio permanente». Malik estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, con el bloc de dibujo sobre el regazo, intacto. Miró a su padre, curioso, un poco cansado, pero atento. Bernard puso una mano sobre el hombro de su hijo y se sentó frente a Raymond. Raymond se inclinó hacia adelante. «Entonces nos movemos rápido. He redactado una moción. Es contundente, una petición oficial a la Junta de Ética de la Aviación Civil, para que le revoquen la licencia a Kent Harlan. Si la firma, se inicia un proceso formal». Bernard tomó el documento y lo leyó despacio, recorriendo cada palabra con la mirada. «Lleva años escondido tras placas y políticas. Si pulsamos este botón, no hay vuelta atrás». «Ese es el punto», respondió Raymond. «No estamos contraatacando, estamos avanzando». Bernard firmó sin dudarlo. Al otro lado de la ciudad, en una cafetería del aeropuerto con poca luz durante una escala, Devin Moore estaba encorvado sobre su teléfono. Sus ojos iban de la puerta de la terminal a la pantalla, donde acababa de aparecer un mensaje cifrado. Evidencia verificada. Acción iniciada. El peso que se le quitó de encima fue repentino y desconocido. Durante meses, había cargado con clips de audio, cronogramas y una vergüenza silenciosa, esperando a que alguien más diera un paso al frente. Pero esta noche había sido él. Y Malik. Su mano temblaba ligeramente al cerrar el correo electrónico. Se puso de pie, atravesó el pasillo hacia la puerta donde estaba estacionado el avión de Kent, y se detuvo a cierta distancia para observar al hombre reír con el personal de tierra como si nada hubiera pasado. Devin apretó la mandíbula. A las 22:14, vibró el teléfono de Kent Harlan. Bajó la mirada, perplejo, y abrió el mensaje. Aviso. Capitán Kent Harlan. Queda suspendido del servicio activo en espera de una investigación federal. Espere nuevas instrucciones. Kent parpadeó. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla como si la incredulidad pudiera deshacer las palabras. Entonces, con el rabillo del ojo, vio acercarse a 2 agentes de seguridad uniformados del aeropuerto. Los pasajeros cercanos también lo notaron. Empezaron los murmullos. «¿Capitán Harlan?» Srenia preguntó un agente con voz neutral pero firme. Kent se levantó fingiendo tranquilidad. «Esto es un error. Tenemos instrucciones de escoltarlo fuera de la pista inmediatamente, señor». Más miradas se volvieron. Un pasajero sacó un teléfono. La expresión de Kent pasó de una leve irritación a la alarma. «No puede hablar en serio», espetó. «Tengo que pilotar este avión». «No va a pilotar nada esta noche», dijo el segundo agente. Kent miró a su alrededor, buscando apoyo, pero no llegó. Incluso el personal de tierra retrocedió un paso. Devin observaba en silencio desde la distancia. Por primera vez, el rostro de Kent mostraba miedo. No solo confusión, miedo. No solo inconveniente, consecuencias. De vuelta en el hotel, sonó el teléfono de Bernard. Contestó, sabiendo ya quién era. «Señor Johnson», dijo Kevin Langston al otro lado. Su voz era tranquila, pero con una urgencia que hizo que Bernard se enderezara. «Las grabaciones que proporcionó Devin son auténticas. Están contrastadas y con fecha y hora. Su caso nos obligó a actuar». Bernard se apoyó en el borde de la mesa, mientras Malik observaba desde el otro lado de la sala. «Hemos suspendido a Kent Harlan», continuó Kevin. «Y lo que es más importante, estamos remitiendo este caso a la supervisión federal. Ya no es un caso aislado». El tono de Bernard se mantuvo sereno, pero Malik notó el cambio en su postura, con los hombros ligeramente levantados y la mandíbula apretada. Kevin dudó un momento y añadió: «Extraoficialmente, necesitamos su ayuda. La Junta está trabajando para revisar los estándares nacionales de capacitación para tripulaciones de vuelo. Queremos que nos ayude a diseñar los protocolos antisesgo».
Bernard exhaló, absorbiendo el peso de todo. Tras una pausa, miró a Malik, quien se había levantado silenciosamente del sofá y ahora estaba de pie junto a él. El rostro del chico estaba tranquilo, con los ojos abiertos, casi comprensivos. Intentaron cortarte las alas, Malik, pero ahora nos piden que construyamos el avión. Si oír eso te rompió el corazón, no te desplaces. Suscríbete y únete a nuestro canal, porque el silencio ayuda a gente como él a seguir volando. Todo empezó cuando Kevin Langston le envió a Bernard un archivo confidencial. El asunto era contundente. Harlan, hallazgos preliminares. Bernard tocó la pantalla, entrecerrando los ojos mientras se abrían documento tras documento. Los primeros eran informes de incidentes, breves, redactados y extrañamente uniformes. Los pilotos rara vez eran señalados más de una vez. Kent tenía 6. Sin embargo, ninguno había superado la revisión interna. Todos terminaban con la misma frase: revisado. No se recomienda ninguna otra acción. 6 veces, murmuró Bernard desplazándose. 6 quejas distintas, todas cerradas. Raymond King se inclinó sobre su hombro. ¿Quién las autorizó? Bernard revisó los metadatos. Darren Cole, gerente de seguridad informática, y compañero de cuarto de Kent en la universidad. Raymond exhaló, apretando los labios en una línea sombría. Esa es la conexión. Pero no se detuvo ahí. Ocultos bajo los registros de aprobación digital había rastros de ediciones, archivos alterados después de su envío. Bernard, experto en arquitectura de sistemas, rastreó las huellas digitales. Todos los documentos manipulados tenían la misma dirección IP. Cole no solo había accedido a los informes, sino que también había borrado archivos de audio y revisado las marcas de tiempo. Esto no fue negligencia, dijo Bernard con frialdad. Fue un encubrimiento. Al final de la noche, habían creado un rastro digital que conectaba las ofensas de Kent con varios departamentos. Pero la pieza más incriminatoria no era un documento, sino un correo electrónico enterrado en los servidores archivados de Silverjet. Con fecha de casi un año de antigüedad, era un mensaje de un asistente de vuelo llamado Joel Simmons, dirigido a Recursos Humanos y al Departamento de Cumplimiento de Seguridad. El capitán Harlan se refirió a un pasajero como basura con boleto delante de 3 tripulantes. No puedo seguir ignorando este comportamiento. Todos empezamos a sentirnos inseguros. No hubo respuesta, solo una nota adjunta 6 horas después. Marcado como subjetivo, no se toman medidas. El rostro de Raymond se ensombreció. Esto pasó por encima de Recursos Humanos. Alguien de la Junta quería proteger a Kent. Bernard se recostó, con la ira latente bajo su habitual calma. Entonces no solo estamos exponiendo a un hombre, estamos destrozando una casa construida sobre el silencio. Mientras tanto, el equipo de crisis de Silverjet se apresuró a emitir una disculpa pública. La declaración publicada en sus redes sociales parecía un modelo a seguir. En Silverjet no toleramos la discriminación en ninguna forma. Estamos investigando el asunto y agradecemos su paciencia. En cuestión de minutos los comentarios estallaron. ¿Agradecer su qué?, decía una respuesta. Intenten disculparse de verdad con ese chico. Otro. ¿Ya te despidieron o solo te dejaron en tierra por cuestiones de imagen? Las etiquetas número Air Pollution Pilot y número Silverjet Shame dominaban las listas de tendencias. En casa, Malik estaba acurrucado en el sofá. La luz del televisor dibujaba suaves sombras en su rostro. Su bloc de dibujo habitual estaba intacto sobre la mesa de centro. Bernard entró con pasos silenciosos, dejó una carpeta y se sentó a su lado. Malik no levantó la vista. ¿Sigue la gente enfadada, papá? Bernard hizo una pausa antes de responder, estudiando el perfil de su hijo, con la mandíbula un poco más apretada que antes, los hombros más tensos. Están enfadados porque les importa, dijo en voz baja. Pero ahora también escuchan. Eso importa. El chico asintió lentamente, pero mantuvo la mirada al frente. El televisor mostraba los resúmenes de las noticias, mostrando una imagen borrosa de Kent siendo escoltado por un aeropuerto. Bernard cogió el mando a distancia y bajó el volumen. La voz de Malik era apenas un susurro. Me dolió cuando me llamó así. A Bernard se le encogió el pecho. Había repasado ese momento en la puerta demasiadas veces. El insulto, la sonrisa burlona, la vergüenza en los ojos de Malik. Ahora, oírlo de su hijo era como recibir otro golpe.
No sabía que los hombres adultos pudieran odiar así, dijo Malik, levantando finalmente la vista, buscando la mirada de su padre. Bernard no respondió de inmediato. Puso una mano firme sobre la espalda de Malik y le dio un apretón firme y tranquilizador. Luego, con la claridad de quien ha visto máquinas y hombres desmoronarse en silencio, respondió: «Y aún así, no dejaste que te detuviera». La habitación volvió a quedar en silencio. El peso de esa verdad se apoderó de ambos. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y en algún lugar de la oscuridad, Bernard supo que la verdadera tormenta apenas había comenzado. A veces, los cielos más difíciles de atravesar te dan las alas más fuertes. Los pasos de Kent Harlan resonaban en el suelo de baldosas estériles mientras lo escoltaban a la sala de audiencias. Le temblaban ligeramente las manos. Su uniforme, antes impecable, había sido reemplazado por un traje azul marino arrugado. Parecía un hombre rescatado de una tormenta, pero aún se aferraba a la arrogancia como un abrigo empapado. 2 guardias uniformados lo flanqueaban, no por formalidad, sino por precaución. La Junta de Ética de la Aviación Civil se había reunido en circunstancias inusuales, y la tensión era intensa tras las puertas cerradas de la sala. Al fondo de la sala de conferencias, una larga mesa de caoba se extendía bajo una luz fluorescente que emitía un leve zumbido. Sentados con serenidad se encontraban Bernard Johnson y su hijo Malik, junto al abogado Raymond King y el director de cumplimiento de aviación, Kevin Langston. Malik mantenía una postura erguida pero rígida, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. No miró a Kent al entrar. No le hacía falta. En la plataforma elevada se sentaban 5 miembros de la Junta, con expresiones indescifrables, salvo uno. El comandante retirado Lionel Greaves se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en Kent, ardiente. Greaves era conocido por su estricto código de honor durante su tiempo en el ejército, y aunque había dicho poco en las conversaciones preliminares, quienes lo conocían comprendían que su presencia hoy no era solo profesional, sino personal. Kent se ajustó la corbata mientras permanecía sentado, con la suficiente confianza para creer que esta audiencia no era más que una farsa. Miró a su alrededor con desafío, deteniéndose brevemente en Malik antes de negar con la cabeza y murmurar: «Esto es absurdo». Su voz se oyó justo lo suficiente como para que los micrófonos la captaran. El moderador principal, un hombre de cabello canoso llamado Paul Delaney, se aclaró la garganta. Esta audiencia determinará si el capitán Kent Harlan mantiene su certificación para operar aeronaves comerciales según las directrices de la Aviación Civil Nacional. Se han presentado pruebas de reiterados actos de mala conducta, como abuso verbal, incumplimiento de las políticas antidiscriminación y presunta colusión para suprimir quejas internas. Kent se burló y se inclinó hacia el micrófono. ¿Ahora va a dejar que un circo mediático y un niño dicten la política federal de aviación? Kevin Langston entrecerró los ojos. «Cuidado con el tono, señor Harlan». Raymond King se inclinó hacia el micrófono. «Con todo respeto, los medios no crearon esta situación. Su propio comportamiento lo hizo. Estamos aquí por lo que ha dicho y hecho». Kent se volvió hacia la pizarra, gesticulando ampliamente. «¿Quiere ser sincero? Bien. He volado más horas que la mayoría de los pilotos de este país. Y de repente un malentendido». «Llamaste a un niño contaminación del aire», interrumpió Kevin, con una voz aguda que cortó la sala como una cuchilla. «Eso no es un malentendido. Es desprecio». Por un momento, Kent guardó silencio. Luego se recostó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios. «Es la presión, la política progresista. Los pilotos ya ni siquiera pueden respirar sin que alguien los filme. ¿Qué pasó con la lealtad en esta industria? ¿Qué pasó con la discreción?» El comandante Greaves finalmente habló con voz tranquila pero firme. «¿Qué pasó con la responsabilidad, señor Harlan?» Juntó las manos. «Tenía un sobrino. Se graduó como el mejor de su clase en la academia de vuelo. Solicitó plaza en Silverjet. Duró 5 meses antes de que usted se asegurara de que no lo ascendieran, diciendo que no encajaba con la cultura». Los ojos de Greaves no parpadearon. «Destruiste carreras en la sombra, y ahora estás sentado en la luz». La confianza de Kent flaqueó visiblemente, pero intentó recuperar el control. «Todo esto es una actuación. ¿Traer al chico aquí? Es un truco publicitario». Malik ni se inmutó. No habló.
pero la mano de Bernard se posó suavemente sobre el hombro de su hijo, asentándolo. Malik mantuvo la mirada fija al frente, negándose a darle a Kent la satisfacción de una reacción. La sala pareció quedar en silencio. Entonces el comandante Greaves se inclinó hacia adelante de nuevo. Esto no es un tribunal, señor Harlan. Es una evaluación de carácter. Y ha fracasado. No hubo un golpe de mazo dramático, ni aplausos. Solo un silencio sepulcral, seguido de una voz que leyó la decisión en voz alta. Por unanimidad, la Junta declara al capitán Kent Harlan infringiendo la conducta y las normas éticas de aviación. Se le revoca la licencia con efecto inmediato. Kent se levantó bruscamente. Su silla chirrió tras él. Su rostro se sonrojó y alzó la voz. «Se arrepentirán de esto, todos ustedes». Su mirada recorrió a todos los rostros, buscando apoyo, pero no lo encontró. Incluso su representante sindical, que había permanecido en silencio todo el tiempo, permaneció sentado y no lo siguió mientras salía furioso. Los guardias sí lo hicieron, sin decir palabra. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras Kent, Bernard finalmente exhaló, relajando los hombros por primera vez en días. Malik se giró lentamente para mirarlo. ¿De verdad se acabó? Component Placement, preguntó el chico con voz débil pero esperanzada. Bernard puso una mano sobre el hombro de su hijo, mirándolo a los ojos con firme orgullo. Para él, sí. Para nosotros apenas empieza. Ese hombre perdió sus alas, pero hoy tú te las ganaste. En las semanas posteriores a la audiencia, Bernard y Malik regresaron a casa bajo cielos que de alguna manera parecían diferentes, más anchos, más pesados. Lo que debería haber sido un tranquilo regreso a la rutina fue todo lo contrario. El correo llegaba a montones. Cartas escritas a mano, mensajes impresos, incluso documentos mecanografiados en sobres formales. Malik, acostumbrado a ver su nombre en exámenes y formularios escolares, ahora lo veía en etiquetas de correo de lugares de los que nunca había oído hablar. Nebraska, Vermont, incluso una base aérea en Alaska. Cada noche, Bernard revisaba las cartas mientras Malik se sentaba tranquilamente a la mesa de la cocina, a veces leyendo en voz alta, a veces simplemente sosteniéndolas en sus manos. La mayoría provenían de desconocidos, estudiantes que habían visto el video viral, profesores que aplaudían su fuerza e incluso pilotos experimentados que admitían haber permanecido en silencio demasiado tiempo. Pero una carta destacaba. Venía en un sobre delgado y sin marcar, con una caligrafía pulcra y casi demasiado cautelosa. Malik la abrió lentamente. Dentro, una hoja de papel normal doblada. Arriba, un nombre. Devin Moore. Malik, decía. No sé si me recordarás, pero fui el copiloto ese día. Quiero darte las gracias. Lo que hiciste me dio el coraje para finalmente hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. No me puse de pie cuando debía, pero tu voz me devolvió la mía. Espero que algún día nos volvamos a encontrar, esta vez en un cielo mejor. Malik leyó la carta 2 veces, luego otra. Sus dedos se apretaron alrededor del papel y no dijo nada. Bernard notó el cambio en su postura, más quieto, más concentrado. No presionó para que reaccionara. En cambio, se colocó detrás de su hijo y le puso una mano en el hombro. Él recuperó su voz porque tú no la perdiste, dijo Bernard en voz baja con una voz llena de orgullo silencioso. Malik no respondió al principio, pero ahora había algo en sus ojos, algo despierto. Mientras tanto, Silverjet se desplomaba. El video había sido solo el comienzo. Los titulares ahora parecían acusaciones. Cultura de silencio en Silverjet. Denunciante desata escándalo de pilotos. Castigado por prejuicios. Bajo presión, el director ejecutivo, Preston Vance, dio un paso al frente con un anuncio audaz durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Sentado en una mesa junto al nuevo asesor legal, se inclinó hacia el micrófono y declaró: con efecto inmediato, estamos iniciando una auditoría interna completa de todas las evaluaciones de pilotos, informes de incidentes y quejas de empleados de los últimos 5 años. Las consecuencias fueron inmediatas. El jefe de operaciones de pilotos renunció en 24 horas. 2 gerentes regionales fueron suspendidos a la espera de una investigación. Y en medio de la crisis, surgió una nueva iniciativa. Módulos de capacitación basados en las ideas de Bernard Johnson sobre supervisión ética e integridad de sistemas. Bernard no se regodeó en la atención pública. En cambio, trabajó en silencio, consultando con las juntas directivas de aviación, revisando borradores de capacitación
y ayudando a la aerolínea a reconstruir sus cimientos, piedra a piedra. Entonces, llegó la invitación inesperada, un pequeño evento de prensa organizado por la nueva directiva de Silverjet. La aerolínea había decidido anunciar un programa de becas para aspirantes a pilotos de comunidades subrepresentadas, y lo bautizaron en honor a Malik. El evento fue modesto. Una sala sencilla en una academia de aviación local, un pequeño podio, algunas sillas para periodistas e invitados. Malik llegó con Bernard, nervioso como no se había sentido desde el día en la puerta de embarque. Al entrar, un miembro del personal le entregó a Malik una etiqueta con su nombre que simplemente decía «Invitado de honor». Raymond King también estaba allí, sentado al fondo, con los brazos cruzados y la mirada fija, asintiendo con la cabeza en señal de solidaridad. Malik apenas registró las cámaras, los reporteros, el silencioso zumbido de los micrófonos ajustándose. Pensaba en la carta, en la expresión del piloto ese día, en el silencio que casi lo había absorbido. Entonces llegaron las preguntas. Un periodista cerca del frente preguntó: «Malik, ¿perdona al piloto por lo que le dijo?». La sala contuvo la respiración. Malik no respondió de inmediato. Miró el micrófono y luego a su padre, quien no hizo ninguna señal, solo permaneció en silencio detrás de él. Los dedos del niño se curvaron ligeramente alrededor del borde del podio, y su voz se mantuvo firme cuando finalmente salió. «No vuelo para olvidar», dijo Malik. «Vuelo para demostrar que pertenezco». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. Los reporteros intercambiaron miradas. Un hombre bajó lentamente su bolígrafo. El lente del camarógrafo permaneció fijo en el rostro de Malik. Incluso la habitual expresión severa de Raymond se suavizó. Bernard exhaló silenciosamente, con el orgullo grabado en las comisuras de los ojos. Por primera vez en semanas, Malik no se sentía como un pasajero. Se sentía como el piloto de su propia historia. Me llamó contaminación, pero miren quién está en tierra ahora. Malik se quedó paralizado en el borde del escenario del gimnasio, con la pesada cortina roja descorrida, revelando cientos de rostros que esperaban en silencio. Las luces del techo lo iluminaban, pero no entrecerró los ojos. Tenía las palmas ligeramente húmedas, y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que el micrófono lo captaría. El momento había llegado más rápido de lo esperado. El profesor de ciencias, el señor Daniels, le había propuesto la idea 3 días antes. «No tiene que ser largo», había dicho el señor Daniels, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Pero los estudiantes podrían aprender algo de ti, sobre la defensa, sobre el cambio». Malik asintió, no porque estuviera listo, sino porque en el fondo sabía que no podía esconderse en el silencio para siempre. Ahora, de pie frente a sus compañeros, algunos susurrando, otros simplemente curiosos, respiró hondo y se acercó al micrófono. Sus zapatos resonaron ligeramente contra el suelo pulido del gimnasio. No llevaba notas. No las necesitaba. Todo lo que quería decir había vivido en su pecho desde el día que sucedió en Granger Regional. «Me llamo Malik Johnson», comenzó con voz firme pero suave. «Algunos de ustedes habrán visto las noticias, o los videos, pero no estoy aquí para hablar de viralizarme. Estoy aquí porque algo me pasó y cambió mi forma de ver el mundo y cómo me veo a mí mismo». Los murmullos se apagaron. Incluso el estudiante del fondo, que siempre revisaba su teléfono, levantó la vista. Malik miró a su alrededor, no con miedo, sino con concentración. Un hombre con poder intentó hacerme sentir que no pertenecía, no porque hubiera hecho nada malo, sino por mi aspecto. Y ese tipo de poder es peligroso cuando nadie lo desafía. Desde el fondo del gimnasio, Bernard observaba con los brazos cruzados y una ligera arruga en el ceño. El orgullo que sentía no necesitaba ser expresado. Vivía en su quietud, sin romper el contacto visual con su hijo. Este era el momento de Malik, no el suyo. Pero Bernard sabía que este escenario, este discurso, no se trataba solo de justicia. Se trataba de transformación. Malik continuó, ahora con más convicción. Habría sido fácil enojarse, y lo hice. Todavía lo hago, a veces. Pero he aprendido algo más. No todos los que tienen poder lo usan bien. Y cuando alguien hace algo incorrecto y lo dice en voz alta, tenemos que hacer lo correcto con más fuerza. No hubo aplausos todavía.
Solo un silencio denso, no del tipo incómodo, sino del que llena el espacio cuando la gente escucha con todo el corazón. Hizo una pausa. Observó el gimnasio. Algunos estudiantes parecían sorprendidos, incluso avergonzados. Algunos apartaron la mirada. Un chico de su clase, Tyler, que una vez había bromeado diciendo que la sudadera con capucha de Malik lo hacía parecer una amenaza para la seguridad, ahora miraba al suelo. «No estoy aquí para hacer sentir mal a nadie», dijo Malik, con un tono más suave. «Pero no voy a fingir que no pasó nada. Y no dejaré que lo que pasó me haga pequeño. Eso es lo que querían. Pero sigo aquí». Un estudiante alto de 8º grado cerca de las gradas se inclinó ligeramente hacia adelante y levantó la mano torpemente. ¿Te asustó? Malik no respondió de inmediato. Sí, admitió. Pero a veces el miedo te muestra quién eres realmente. El gimnasio permaneció en silencio, pero algo cambió. Los hombros se relajaron. Las cabezas asintieron. Fue sutil, pero Malik lo percibió, un acuerdo silencioso, un reconocimiento. Tras alejarse del micrófono, el director asintió brevemente y respetuosamente y le dio las gracias. El momento podría haber terminado ahí, pero no fue así. Mientras Malik bajaba del escenario, varios estudiantes se acercaron. Un chico de su clase de ciencias se acercó con la mirada insegura. Solía reírme cuando la gente decía cosas. No lo decía en serio. Pero lo siento. Malik hizo una pausa. Gracias, dijo en voz baja, ofreciéndole un rápido apretón de manos. Otros lo siguieron. Preguntas, comentarios, incluso palabras de aliento de niños que nunca antes le habían dirigido más de 2 palabras. Desde atrás, Bernard observaba cómo se desarrollaba todo. No se acercó. No lo necesitaba. Esta ya no era su lucha. Era la de su hijo, y Malik la lideraba sin siquiera saberlo. Más tarde esa noche, mientras conducían a casa, el silencio entre ellos se sintió diferente. No pesado, simplemente pleno. ¿Estás orgulloso de ti mismo? «Component placement», preguntó Bernard, mirando de reojo. Malik no respondió de inmediato. Miró por la ventana, observando los árboles pasar en una mancha verde y dorada. «Antes quería desaparecer», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. «Ahora solo quiero que me vean como soy». El informe cayó sobre el escritorio con un golpe sordo, seguido del suave clic de un bolígrafo. Bernard Johnson estaba sentado en una silla de cuero de respaldo alto frente a una larga mesa de caoba dentro de la Oficina de Ética Nacional de la Aviación. El silencio en la sala estaba cargado de expectación. Kevin Langston estaba de pie junto a él, hojeando la gruesa pila de páginas impresas tituladas Altitud y Sesgo, Reformando los Cielos. Cada página era nítida, con notas a pie de página, apéndices y resúmenes de casos reales. Era más que un documento, era un ajuste de cuentas. El presidente, un hombre alto de cabello plateado y un ceño fruncido permanentemente grabado en su rostro, levantó la vista tras una larga pausa. «Señor Johnson, esta es la propuesta de ética de la aviación civil más completa que hemos recibido en más de una década». Bernard asintió levemente, con una postura tranquila pero firme. «Entonces, no la dejemos guardada en un cajón». A través de las ventanas de cristal, la luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo de baldosas. Bernard sentía que el peso de su responsabilidad se hacía más pesado con cada paso. No había llegado tan lejos buscando justicia performativa. Estaba allí para reconfigurar un sistema. El informe proponía cambios radicales, un sistema anónimo de denuncia de faltas de conducta que el personal interno no pudiera anular, grabación de audio obligatoria de las comunicaciones en cabina en todos los vuelos nacionales y auditorías trimestrales imparciales de terceros sobre la conducta de los pilotos. Cada política había sido sometida a rigurosas pruebas por abogados y reguladores de aviación. Kevin había hecho favores, se había saltado fines de semana y se había apoyado en contactos en todo el gobierno federal para mantener la transparencia. Pero fue la experiencia de Bernard, las cicatrices y la inteligencia de un hombre que había vivido la brutalidad silenciosa de los prejuicios, lo que moldeó el alma del documento. Al salir de la reunión, Kevin miró fijamente a Bernard. «Puede que hayamos cambiado los viajes aéreos para siempre». Bernard no sonrió. «Teníamos que hacerlo». La semana siguiente, el equipo de relaciones públicas de Silverjet se apresuró a responder.
Los titulares ya habían llegado a los principales medios de comunicación. Licencia de piloto revocada tras insulto racial, decía uno. Padre e hijo impulsan una revisión nacional de ética de la aviación, decía otro. Las acciones de la aerolínea sufrieron una caída previsible. Su declaración original, un párrafo inexpresivo oculto bajo el logotipo de una empresa, solo empeoró las cosas. Los críticos la calificaron de hueca. El público exigía responsabilidades. Fue entonces cuando Preston Vance, el recién nombrado director ejecutivo de Silverjet, tomó una decisión arriesgada. Ordenó un reconocimiento público de culpa. Impulsó la transparencia. Autorizó una revisión exhaustiva de los sistemas de supervisión de pilotos, iniciando una rigurosa revisión interna. Y lo más importante, aprobó la plena adopción del informe de Bernard. Dentro de un elegante estudio de producción, un pequeño equipo creativo trabajó día y noche en la creación de la nueva campaña de Silverjet. Alas para todos. Se publicaron rápidamente vídeos animados, contenido de capacitación actualizado y un código de conducta revisado para empleados. En un video, un segmento breve pero impactante, un niño negro miraba por la ventana de un avión, mientras una voz en off decía: «Todo niño merece volar sin miedo». Nunca se supo el nombre del niño, pero Bernard y Malik reconocieron los ojos de Malik. Cuando Bernard vio la animación por primera vez una noche en su ordenador, se quedó paralizado. Malik, de pie detrás de él, se inclinó hacia adelante y susurró: «Soy yo, ¿verdad?». Su voz era baja, insegura. Bernard asintió una vez. «No te nombraron, pero se acordaron». El éxito de la campaña se disparó en Internet. Los espectadores la calificaron de «un cambio necesario» y «la primera disculpa de una aerolínea que realmente se siente como acción». Entre bastidores, Bernard se mantuvo constante, sin entrevistas, sin giras de conferencias y sin compensación. La oferta de Silverjet de un contrato de consultoría de 6 cifras fue rechazada con un discreto correo electrónico y una sola petición: redirección en cada centavo a un fondo para futuros aviadores, especialmente para aquellos que nunca imaginaron que se les permitiría subir a la cabina. Y así nació el Fondo de Integridad de la Aviación Malik Johnson. Administrado a través de un fideicomiso sin fines de lucro, el fondo proporcionaría becas, mentoría y recursos de apoyo para jóvenes subrepresentados en los campos relacionados con la aviación. Kevin se ofreció a formar parte del consejo asesor. Raymond King, el abogado de derechos civiles que los había apoyado desde el primer día, ofreció apoyo legal pro bono a los beneficiarios. La primera ronda de solicitudes estuvo repleta de historias de chicos que soñaban no solo con volar, sino con cambiar el funcionamiento del cielo. Una noche tranquila en su modesta sala de estar, Bernard, sentado en su sillón favorito, hojeaba las propuestas iniciales de financiación. Malik, tumbado en el suelo, dibujaba una aeronave futurista con un cuerpo ancho y circular y alas curvadas como las de un halcón. El televisor de la esquina reproducía noticias en voz baja sobre reformas para pilotos y protocolos antisesgo. Malik dejó el lápiz y levantó la vista. «¿Papá?». Bernard lo miró. «¿Crees que ese piloto alguna vez entendió lo que realmente perdió?». La mirada de Bernard se detuvo en el rostro de su hijo, más viejo ahora, no por la edad, sino por la gravedad que la vida le había impuesto. Cerró la carpeta, se inclinó hacia adelante y respondió sin dudar: «No perdió un trabajo, perdió la oportunidad de ser mejor. La verdadera altura no se mide en pies, se mide en cómo tratas a la gente». En el momento en que Malik cruzó las puertas automáticas del aeropuerto regional de Granger, el recuerdo regresó como un frente tormentoso, nítido, frío y vívido. Un año atrás, estaba allí de niño con una mochila y una pregunta en el corazón. ¿Hicimos algo mal? Ahora caminaba junto a su padre, Bernard Johnson, como un invitado de honor. El vestíbulo había sido renovado, ahora más luminoso, con los suelos de mármol pulido reflejando las luces del techo como agua bajo un sol naciente. El personal del aeropuerto mantenía a raya a los periodistas, pero sus cámaras grababan silenciosamente tras cordones de terciopelo. Malik se ajustó la chaqueta sobre sus delgados hombros, rozando la solapa con los dedos como si comprobara si ese momento era real. Un escolta del personal, un hombre bien afeitado llamado Stuart con uniforme planchado, lo recibió justo después de la entrada principal. «Señor Johnson, Malik, gracias por venir».
La ceremonia está a la vuelta de la esquina, dijo con voz respetuosa, pero con ese tono de nerviosismo que se reserva para quienes admiramos profundamente. Malik asintió con la cabeza, con expresión tranquila pero observadora. Sus ojos lo recorrieron todo, comprobando las salidas, observando los rostros, escuchando los tonos. No era miedo, era conciencia. Bernard lo notó y apoyó una mano firme en la espalda de su hijo. Mientras cruzaban la terminal, Malik vio una figura familiar entre la multitud. Devin Moore. El excopiloto, ahora con un blazer azul oscuro a medida, estaba de pie cerca de una pared que mostraba la nueva iniciativa Alas para Todos de Silverjet. Al girarse y cruzarse con la mirada de Malik, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Se acercó a grandes zancadas, con los ojos brillando con un orgullo infalible. «He oído que eres la razón por la que obtuve mi insignia de valentía», dijo Devin, ofreciéndole un saludo rápido y juguetón. Malik se rió entre dientes, no muy acostumbrado a que le hablaran así. Bernard le sonrió a Devin y le dio un firme apretón de manos. «Él es la razón por la que medio aeropuerto ha recuperado la compostura», dijo Bernard, con el orgullo en su voz baja y firme, como una corriente en aguas tranquilas. Entraron al auditorio principal, un amplio espacio adornado con pancartas sobre ética, liderazgo e inclusión. Filas de sillas plegables daban a un podio donde el director del aeropuerto, un hombre calvo con traje gris llamado Carl Thornton, esperaba para hablar. Pero antes de que comenzara la ceremonia, Carl bajó y saludó a Bernard y Malik con reverencia en la voz. «Hoy no se trata solo de políticas, se trata de personas que se niegan a guardar silencio», dijo Carl. Metió la mano en una caja de terciopelo y sacó un modelo de avión artesanal, metálico y elegante, con una inscripción en el ala. Se lo entregó a Malik. El niño lo giró lentamente entre sus manos, leyendo en voz alta: «Cada pasajero tiene un lugar». La multitud aplaudió, no solo con cortesía, sino con auténtica emoción. Hombres adultos secándose las lágrimas, el personal del aeropuerto asintiendo en silenciosa solidaridad. Las manos de Malik temblaban ligeramente, no por nervios, sino por el peso de saber que esto no era un regalo. Era una responsabilidad. Tras la inauguración de las nuevas instalaciones de formación, el grupo fue guiado a través de un pasillo de cristal hasta un centro de aprendizaje de vanguardia. Dentro, una sala en particular llamó la atención de Malik. Sobre la puerta grabada en acero pulido se leía: «Laboratorio de Inclusión Malik Johnson». La placa debajo decía: «Un espacio para desafiar los prejuicios, no a las personas». Los pies de Malik se congelaron al cruzar el umbral. Bernard se detuvo con él. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó con suavidad. Malik asintió lentamente y entró. La sala era inmersiva, diseñada como la cabina de un avión, pero equipada con pantallas interactivas, simulaciones de audio y guías basadas en escenarios. Los formadores ya estaban sentados dentro, hombres de diversos rangos observando en silencio mientras pasaban. Devin, caminando detrás de ellos, se inclinó. «Aquí realizarán simulacros de la vida real», dijo. «Algunos serán desagradables, pero así es como mejoramos». Malik se quedó de pie en medio de la habitación, rodeado de rostros que esperaban ser guiados, y por un instante recordó la puerta, los susurros, la vergüenza, pero también recordó lo que vino después, la fuerza, las cartas, las decisiones que reescribieron las políticas. Justo cuando salían de la habitación, un niño, de no más de 10 años, se acercó con movimientos vacilantes, aferrando con fuerza un avión de juguete en miniatura. Sus ojos marrones miraron a Malik con nerviosa esperanza. «Mi hermano está aprendiendo a volar gracias a ti», dijo en voz baja. Malik parpadeó, sin saber cómo responder al principio, pero luego sonrió. Se arrodilló para mirar al niño a los ojos y dijo: «Dile que no vuele para escapar, vuela para guiar». El niño sonrió radiante y asintió, agarrando su juguete como si fuera una antorcha que le hubieran transmitido. Mientras el pasillo se despejaba y los ecos del día empezaban a asentarse en la memoria, Malik se giró y echó una última mirada a las letras plateadas pulidas sobre el laboratorio. Su reflejo lo miraba, más viejo, más fuerte, sin miedo. «Una vez intentaron sacarme del avión. Ahora están construyendo uno en mi nombre».
Los motores del avión rugieron suavemente bajo el suelo de la cabina, mientras la aeronave iniciaba su suave ascenso hacia el cielo de principios de primavera. Malik Johnson estaba sentado junto a la ventana, con el cinturón de seguridad abrochado y un bloc de notas en el regazo. No miraba las nubes como la mayoría de los niños de 12 años. En cambio, su reflejo lo miraba a través del doble cristal, más viejo de alguna manera, no en años, sino con algo más difícil de definir: confianza, claridad, un sentido de dirección. No había emoción ni nerviosismo, solo calma. Frente a él, Bernard Johnson se recostó en su asiento, hojeando una carpeta marcada como confidencial, protocolo de ética interno. El silencio entre ellos era cálido, reflexivo, el tipo de silencio que solo se ganan quienes han luchado juntos contra algo oscuro y han sobrevivido. Su postura se relajó, pero su mirada permaneció alerta, fija en cada detalle del documento, cada cláusula y cada viñeta. Este no era un simple viaje de consultoría, era un trabajo preliminar. Mientras el avión se estabilizaba, un suave timbre resonó en la cabina, indicando que la señal del cinturón de seguridad se había apagado. Bernard miró a Malik y finalmente habló en voz baja y firme: «Orgulloso no es suficiente». Malik levantó la vista de su bloc de notas. No sonrió de inmediato. Estaba pensando. Ahora lo hacía con más frecuencia. «Quiero escribir un libro algún día», dijo en voz baja, no para impresionar, no para pedir permiso, solo para decirlo en voz alta. Sobre lo que pasó, no para ser famoso, sino para que otro niño no piense que el silencio es su única opción. Bernard dejó la carpeta a un lado y centró toda su atención en su hijo. «Entonces, démosles algo que valga la pena leer», dijo, con un tono que transmitía calidez y determinación. El avión continuó ascendiendo entre suaves nubes algodonosas, con la luz del sol reflejándose en sus alas. Malik agarró su bloc de notas con más fuerza. Ya estaba lleno de bocetos, ideas y palabras dispersas. Pero ahora algo se estaba formando, un propósito, una voz. Ya no era solo un niño al que habían tratado injustamente. Se estaba convirtiendo en alguien que enmendaba las cosas. En su mente las imágenes se agolpaban. La mueca de desprecio de Kent Harlan, el silencio atónito en la puerta, la voz temblorosa de Devin al presentarse, la tensión en la sala del tribunal, el torrente de cartas de personas de todo el país. Las volvió a ver todas, no como flashbacks, sino como combustible. Cada recuerdo lo había agudizado. Cada momento había tallado algo esencial en su espíritu. Los dedos de Malik se movían por la página, sin escribir frases completas todavía, solo pensamientos: responsabilidad, coraje, ser visto. Se detuvo, miró fijamente la palabra UAS y la subrayó 2 veces. El zumbido de los motores llenaba el silencio a su alrededor como un latido. Desde la cabina, la voz del copiloto zumbaba por el intercomunicador. Altitud estable a 27.000 pies. Viento tranquilo. Pero Malik sabía que no todo había sido tranquilo. Y no todo lo que les esperaba sería así. Justo la semana pasada, habían leído sobre otra aerolínea donde un piloto fue suspendido discretamente tras un incidente racial. No se reveló su nombre, ni se ofreció ninguna disculpa. El sistema seguía protegiendo a los suyos. Por eso importaba el trabajo de Bernard. Por eso su voz, la voz de Malik, no podía desvanecerse en el recuerdo. ¿Crees? «Swing», empezó Malik, girándose ligeramente en su asiento, «¿que la gente realmente cambia cuando escucha historias como la mía?» Bernard exhaló lentamente. «Algunos no, pero los que sí, lo cambian todo». El avión se inclinó ligeramente a la izquierda. Una suave vibración recorrió el suelo de la cabina mientras ajustaban el rumbo. Al otro lado de la ventana, las nubes se abrieron, revelando el vasto cielo azul y extensiones de tierra a lo lejos, ciudades, bosques, caminos que se cruzaban como venas. La mirada de Malik permaneció fija. No se trataba solo de altitud, era algo simbólico. Ya no miraban hacia arriba, esperando que los dejaran entrar. Estaban aquí arriba, mirando hacia abajo, con claridad, con rumbo, con un sentido de pertenencia que nadie podría arrebatarles. En ese momento, Malik apretó la mano contra el cristal y susurró para sí mismo, no para que nadie más lo oyera, sino para el cielo, para el recuerdo del chico que una vez preguntó: ¿hicimos algo mal? Intentó castigarme con odio,
pero mira dónde estoy volando ahora. Se hizo justicia, pero la lucha no ha terminado. Si crees que ese chico merecía algo mejor, suscríbete y hazte miembro. Solo los valientes se alzan así. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para arrojar luz sobre las consecuencias del prejuicio racial y la importancia del respeto y la igualdad en todas las profesiones. Su propósito es inspirar conversaciones sobre la justicia, la rendición de cuentas y la necesidad de reformas en todos los sistemas de poder.